por estar aquí, por venir, por todas las cosas que se pueden hacer en Almería o en la casa de uno un día como hoy, pues habéis venido aquí a escuchar un poco hablar de José Ángel Valente y de las cosas tan interesantes que tienen que decir estas personas que tenemos hoy invitadas. También me gustaría agradecer, como siempre, a la Universidad de Almería y a los proyectos Atalaya, ¿no? Que nos han, el vicedoctorado también, de extensión universitaria, que nos ha facilitado todas estas herramientas para poder llevar a cabo nuestro proyecto, y agradecimiento también al Ayuntamiento de Almería, que nos cede este espacio para que podamos mostrar un poco el trabajo en el que estamos trabajando, estamos metidos ya desde febrero de este año. Con esta mesa de hoy, la mesa dedicada al pensamiento de José Ángel Valente, comenzamos la recta final de la Facultad de Poesía José Ángel Valente, lo que esperamos que sea el primer curso de unos cuantos más, ya veremos cómo va la cosa, de unos cuantos más, que hemos dedicado a mostrar la poesía, lo que nosotros entendemos que es la poesía más moderna, más de vanguardia, a hablar sobre ese tipo de poesía que está haciendo un poco también lo meramente textual. Hemos tenido mesas redondas de debate en la universidad sobre traducción. El otro día le dieron el Premio Nacional de Traducción a nuestro invitado en esa mesa que fue Ramón de Lectura, por lo cual estamos muy orgullosos, muy contentos. Tuvimos una mesa sobre editorial independiente, vino gente de la Vía Varsovia, de Delirio, de la Oficina de Almería. Tuvimos otra mesa sobre nuevos formatos poéticos, hablando de spoken word y de poesía en internet, y vino el director de la revista Cocoro, y estuvo Ángela Segovia, que después nos deleitó con un recital espectacular, diferente, marciano. Algunos de vosotros estuvisteis ahí y sabéis de lo que estoy hablando. Raro, ¿no? Ir a un recital de poesía y acabar bailando un tecno, eso nos pasó a los que fuimos a ver a Ángela Segovia. Todo eso combinado con recitales de poetas que nosotros consideramos que debían venir a Almería. Poetas que por una razón o por otra no habían tenido la suerte o habían venido no tanto como nosotros queríamos, y queríamos conectar un poco esa modernidad, ese centro de la poesía, de lo que se está haciendo ahora mismo más vanguardista en la poesía española, traerlo aquí a lo que supuestamente es una periferia como es Almería, ¿no? Conectar, como hacía José Ángel Valente, de hecho, ¿no? Y hemos tenido a Chantal Mayar, que fue la que inauguró nuestra facultad de poesía, tuvimos a Olvido García Valdés, tuvimos a Pablo García Casado y hace poco tuvimos a Julieta Madrid. Bueno, ese ciclo se complementa con estas jornadas que hemos visto bien, ponerle el título de Valente, naciente sombra, yo diría naciente y creciente sombra, porque es una sombra que no deja de crecer y no deja de asombrar, ¿no? Donde va a haber una serie de jueves encadenados, hoy el primero, en la semana que viene otro jueves habrá otro acto, al otro, y el 1 de diciembre, el siguiente, el cuarto jueves, tendremos ya el colofón, el final del film, ¿no? Una serie de mesas redondas donde nos vamos a centrar en la figura, ahora sí, ya de José Ángel Valente. Para empezar, ya Isabel luego hablará de nuestros ponentes. Hoy tenemos una mesa que va a tratar sobre el pensamiento poético y no poético, que trasciende más allá de eso, de José Ángel Valente, creo que va a ser muy interesante. La semana que viene, también aquí, a esta misma hora, a las 7:30, tendremos un recital de 3 poetas que de alguna forma se ven interpelados por la obra de Valente y asumen como propia las enseñanzas de Valente y toman caminos muy distintos para mostrar ese aprendizaje valentiano. Tendremos a Jordi Doce, tendremos a Ada Salas, tendremos a Agustín Fernández Mayo. Creo que es un cartel bastante atractivo para que nos veamos las caras también el jueves que viene. Al siguiente jueves tendremos una mesa que tiene por título Frontera, ¿no? Donde estarán el profesor Miguel Gallego, el traductor, el Máximo Rizarte y la especialista en la obra de Valente, Elsa López Paredes, Elsa Paredes, ¿no? Que hablarán un poco de cómo Valente trasciende también su propia obra y trasciende incluso fronteras, no solamente geográficas, sino también literaria, filosófica, de pensamiento. Será también una mesa muy interesante. Y ya, por último, esta vez el 1 de diciembre, ya no a las 7:30, como van a ser los otros actos, sino a las 8:30, y en los Aljibes, por aquí cerquita, también un sitio fantástico, vamos a tener un final de fiesta como esto se merece, con un recital famoso. Vamos a tener
a Sonia Miranda con Antonio Luis López a la guitarra cantando por Valente, ¿no? Y yo creo que va a ser un desahogo también ahí, nos vamos a hacer polvo haciendo palmas y a ver, y luego ya recapitularemos cómo ha ido este primer curso de la Facultad Valente. Yo reitero mi agradecimiento a todos los que habéis sido fieles, a los que habéis sido fieles a veces y a veces infieles, a los que habéis venido a uno solo de los actos que hemos tenido. Lo agradezco porque son los que le dais sentido a que hagamos este tipo de cosas, ¿no? Para contaminarnos un poco con las obsesiones y con las cosas que nos motivan y que nos hacen, bueno, meternos en jaleos como este. Sin más, os dejo con la otra coordinadora, que es Isabel, a la cual le debemos el 50, el 60 o el 70% de todo lo que están haciendo, y especialmente esto del homenaje es cosa suya, es la madre de la criatura, de Valente Naciente Sombra. Os dejo con ella, que nos va a presentar a nuestro invitado. Buenas noches, gracias por estar aquí, gracias Raúl. Voy a ser muy breve porque lo que nos interesa fundamentalmente es escucharles a ellos. Los ponentes que nos acompañan esta noche, muchos de ustedes los conocen ya, son José Andújar Almansa, que es profesor y crítico, ha trabajado la obra de Valente, él es especialista en la poesía española del siglo XX, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, y bueno, por ejemplo en el 2010, ¿no?, cuando se cumplen 10 años de la muerte de Valente, hacéis una serie de homenajes que se recoge después con un ciclo de conferencias que se recogen después en un libro. En fin, bueno, yo creo que todos sabéis la extensa trayectoria de José Andújar. Francisco Javier Escobar es profesor titular de la Universidad de Sevilla y es quizá la voz novedosa de esta mesa y quizá incluso de estas jornadas, porque lo que ha estudiado es algo que está por estudiar todavía, ¿no?, que es la relación de Valente con la música. No solo con el flamenco, que sí se ha trabajado más, sino con la música en general. Bueno, bienvenido y gracias a los tres por estar aquí. Y por último, el catedrático de literatura, de todos ustedes conocido también, Fernando García Lara, de la Universidad Pablo de Olavide, que, bueno, lo decía esta mañana en una entrevista, ¿no?, que seguramente es la voz más potente con la que contamos para que nos hable de Valente, no solo por ser tan conocedor de su obra, sino porque además fue íntimo amigo de José Ángel Valente. No quiero extenderme más, después ellos van a hacer cada uno su breve ponencia y después podemos tener un diálogo con ellos para que nos ilustren con sus propuestas. Bueno, muchas gracias. Empezar a mí, yo claro, es obligado que agradezca a todos los que ya ha agradecido Raúl y los que ha agradecido Isa. Y claro, a mí lo que sí me toca es agradecer especialmente a Isa y a Raúl el trabajo que han hecho para que sean posibles estas jornadas, ¿no? A mí me toca hablar nos toca hablar del pensamiento de Valente. Voy a intentar abrir un poco, abrir la sandía para que la mesa pues despliegue todo lo que se puede decir en torno al pensamiento de Valente. La verdad es que no es un tema secundario, es decir, yo creo que hablar del pensamiento de Valente es algo tan, bueno, su labor no solamente de crítico literario, sino de crítico del arte, o su labor de polemista o preocupado por cuestiones como el parque natural, etcétera. Yo creo que no es la segunda voz de Valente, es una voz tan principal como la poética. A mí me da un poco de envidia el título de la mesa en la que va a participar Miguel Gallego y Máximo Morizante, Fronteras, porque es que realmente la obra de Valente era eso, era fronteras, pero para continuamente cruzarlas de un sitio a otro, para entrar y salir, porque yo creo que es lo que hace continuamente en su obra, ¿no? Si nos ponemos a mirar los libros que ortodoxamente se supone que son los libros de ensayo de Valente, La piedra y el centro, Notas de un simulador, Elogio del calígrafo,
nos tropezamos continuamente con páginas que sobrevuelan por completo el ensayo y que son pues la pura creación, la pura poesía. Esta noche estábamos en la casa de Valente, hemos subido a la terraza, hemos recordado el texto de La ciudad celeste, que gran parte del texto tiene su mirada, la enfoca desde allí. Eso es un texto poético, es un texto de ensayo, ¿qué es? Es decir, bueno, pues claro, es esa frontera que Valente siempre cruza de un sitio para otro continuamente. La verdad es que Valente es un poeta de futuro. Ese de fragmentos de un libro futuro es porque Valente es un poeta de futuro, es un poeta que sigue siendo absolutamente moderno. Y yo creo que la modernidad también empieza con ese gesto, ¿no? El gesto que ya tuvo Baudelaire en su momento de saber que el artista moderno no podía simplemente refugiarse en lo que era la pura creación, sino que debía acompañar su creación de una reflexión estética, ¿no? Una reflexión estética que en el caso de Baudelaire pues tiene como un triple eje, ¿no? Es decir, no es solamente los escritos sobre literatura de Baudelaire, hay que recordar, bueno, pues todas las aportaciones de Baudelaire en los distintos salones sobre pintura, pero es que también a Baudelaire le debemos páginas maravillosas sobre Wagner, sobre la música, pintura, música, literatura. Bueno, es un poco también la idea que quiere recoger, a mí que me toca abrir, es la idea que quiere recoger la mesa hoy, ¿no? Es decir, Francisco está también para hablarnos de las relaciones entre Valente y la música. De alguna manera, ese gesto moderno de Baudelaire de saber que el creador también tenía que hacer una reflexión estética, no sobre las artes, porque Valente entendió las distintas artes como un espacio único, ¿no? Ese espacio único que a él le gustaba llamar como el espacio de la creación. Como digo, es algo moderno, no solamente que está en Baudelaire, pues recordemos que la presentación, no sé, de los pintores cubistas pues la hace Apollinaire. Hay en Breton un libro que es La pintura surrealista. La afición por la pintura que tiene Baudelaire la hereda Mallarmé. Sin embargo, lo que hay que pensar es si en el ámbito hispánico existe ese tipo de reflexión tan profusa sobre arte. Yo creo que Valente en ese sentido viene a llenar un hueco, pues que pienso ahora en la figura de Octavio Paz, es el único que se me puede ocurrir que tuviera, digamos, un espacio de reflexión sobre las distintas artes y que ese espacio de reflexión estuviera pues al mismo nivel de interés y al mismo nivel de calidad que su propia creación poética, ¿no? Es decir, no se me ocurre, en el ámbito hispánico no se me ocurre, digamos, que otra cosa parecida a Valente que la que puede ser el espacio que hizo Octavio Paz en ese sentido. A mí me gustaría hablar un poco de lo que es el Valente ensayista. Si yo tuviera que coger una obra para empezar a abrir las distintas vertientes en que Valente reflexiona sobre la creación, quizás sea el elogio del calígrafo, que es el ensayo donde Valente reúne pues todas sus colaboraciones sobre pintura. Tiene también alguna referencia a la música, y yo creo que además el corpus central, aunque es un libro que se recoge, ¿no, Fernando?, cuando ya Valente ha fallecido, pero él había dejado ya, digamos, ordenado el libro. El corpus principal de escritos que componen el elogio del calígrafo viene a coincidir en el tiempo con el momento en que Valente está escribiendo libros como Material Memoria o 3 lecciones de tiniebla, que son también libros de frontera. Estoy pensando en Material Memoria, que es un libro que lo abre una ilustración fantástica de Tapies y que Valente lo cierra no con un poema, sino lo cierra con 5 lecciones sobre Tapies, donde él escribe cómo precisamente ha encontrado
en las reflexiones estéticas de Tapies, no solamente en la pintura de Tapies, sino en las reflexiones estéticas de Tapies, ha encontrado espacio para su propia creación poética. Es decir, no solamente ya en la obra del pintor, sino en la reflexión crítica del pintor para que todo siga funcionando de una manera circular. E igual ocurre en Tres lecciones de tiniebla, ¿no? Es decir, Tres lecciones de tiniebla es el libro de cruce de todas las artes, ¿no? Es decir, primero está esa relación que el propio Valente explica con las Tres lecciones de tinieblas de Couperin, de la música, ¿no? Es decir, esa composición en tres partes, justamente las tres partes en que divide Valente su libro, y que era destinada al oficio del miércoles santo, y que además se acompañaba por texto por las lamentaciones de Jeremías, y en que cada versículo se introducía con una letra del alfabeto hebreo, que es justamente lo que hace Tres lecciones de tiniebla. Pero es que además ahí está la pintura, pero no solamente porque Baruch Salinas hiciera unas ilustraciones preciosas del libro, sino de la forma en que el propio Valente nos presenta esas letras. Es decir, las letras no están ahí para revelarnos, sino están por su pura presencia material. Es decir, no están como revelación, sino están un poco como aparición, ¿no? Es decir, esa materialidad que Valente le quiso dar en un momento dado a la creación, que le quiso dar a la palabra, y que en otro momento él escribe, no se puede ser escritor si no se tiene una relación carnal con las palabras, ¿no? Pues eso creo que ocurre en Tres lecciones de tinieblas, donde no está tanto el espíritu de la letra como la propia materia de la letra, ¿no? Y yo creo que esa forma que tiene Valente de entrecruzar su reflexión sobre creación, es decir, la creación es el espacio donde la pintura, la música, el arte de la palabra tienen que buscar la retracción, tienen que buscar hacer el vacío para, primero, que se haga la nada, para a partir de la nada poder crear, ¿no? Y eso él también, por ejemplo, lo pone en relación en sus ensayos con la música de Weber. Es decir, Weber es alguien, nos dice Valente, no solamente que incluye los silencios como parte de la composición musical, sino que las propias composiciones musicales de Weber se rodean de ese silencio. El silencio, para Valente, es un elemento también seminal, fundamental para entender su creación. Aunque ya digo que de la idea del aspecto de la música, yo creo que Francisco nos va a hablar. Sí me interesa esa idea del silencio. Leía el otro día la fascinación que le producía en Valente esos versos de Ángelo Silesio, ¿no? La rosa es sin porqué, florece porque florece, no se inquieta por ella misma, no desea ser vista, ¿no? Hay también otro verso de Valente y que yo pongo precisamente porque he hablado de frontera y que pongo en relación con su obra ensayística, ¿no? Es los dos versos con los que Valente acaba un libro muy breve que se llama Presentación y Memorial para un monumento. Dice, porque es nuestro el exilio, no el reino. Bueno, pues estamos en la misma, es decir, el exilio es justamente esa razón que decía Heidegger oculta, ¿no? Es decir, donde precisamente no interesa el sin por qué, sino la razón oculta. Yo creo que en la poesía, pero también, que es lo que nos ocupa esta noche, en la obra ensayística de Valente, es que tengo un resfriado de mil demonios, hay una tensión siempre entre el exilio y el reino, ¿no? Pero en muchos sentidos, ¿no? Es decir, primero, el exilio ese que estamos dicho, esa distancia entre el sin porqué de Silesius y la razón que decía Heidegger, ¿no? Luego está también, bueno, el exilio, por un lado necesario, que Valente insistió en su ensayo, la necesidad del exilio, de que el artista, no el poeta, sino el artista en general, tomara distancia, hiciera ese espacio de silencio, se alejara de los lenguajes públicos para poder crear. Luego, evidentemente, hay otro exilio y es la condición del artista moderno.
En ese sentido, me parece desgarrador y conmovedor que en un libro como Elogio del calígrafo, que recoge los ensayos de pintura fundamentalmente, empieza con un ensayo sobre la pintura de Luis Fernández y luego lo termina como epílogo, como un apéndice que añade una carta dirigida por Luis Fernández a María Zambrano, que no sé cómo llega a las manos de Valente, imagino en la época. Es una carta es una carta de 1970 y es la manera en que Valente le pone punto final al libro, le pone punto final con una carta de un pintor en que Luis Fernández, dirigida a María Zambrano, en que está quejándose de que vive en la absoluta miseria, en la absoluta pobreza, que ha estado enfermo, que es continuamente engañado por su galerista en París, que ha tenido que cambiar de casa porque no puede permitirse vivir en la casa que vivía. Es decir, es muy curioso que Valente acabe el libro con una carta ni siquiera escrita por él, sino escrita por Luis Fernández a María Zambrano, en que se ve el exilio del artista, ¿no? Se demuestra que, ¿verdad?, que el artista no tiene lugar en una sociedad como la nuestra. Y luego hay también otra idea del exilio, de lo exílico que atraviesa todo el ensayo de Valente. Y es esa idea que tiene que ver también con la que decía el filósofo Giorgio Agamben en su libro La palabra y el fantasma, ¿no? Decía Agamben algo así como que la escisión que existía entre la palabra poética y la palabra filosófica. Decía, voy a leer para no... Decía Agamben que la palabra occidental estaba dividida, ¿no? Estaba dividida entre una palabra poética que Agamben, no sé si estaría de acuerdo con esto, Valente calificaba como inconsciente o como caída del cielo. No lo sé, si Valente estos adverbios, estas matizaciones las hubiera admitido, que dice que es una palabra que goza del objeto del conocimiento, pero no goza del objeto. Mientras lo conoce, pero no goza del objeto. Mientras que la palabra poética, es decir, la palabra filosófica es la que goza del conocimiento del objeto, pero no goza del objeto. Mientras que la palabra poética, decía Agamben, que sí, que es decir, que goza posee el objeto, que es capaz de representar en la forma bella y que sin embargo no necesita tener un conocimiento profundo del objeto, ¿no? Mientras que toda la palabra filosófica, que es una palabra que se carga para sí de seriedad, que se carga de toda la conciencia cognitiva, pues nunca goza del objeto porque no tiene esa capacidad de representarlo. Yo creo que la tarea de Valente como ensayista, de alguna manera, fue tratar de encontrar, pues, restañar, ¿no?, esa escisión o tratar de encontrar la unidad de esa palabra despedazada, ¿no?, entre la palabra de conocimiento y la palabra poética, ¿no? Yo creo que a ello se aplica pues toda su obra ensayística, ¿no? Si en las palabras de la tribu él hace, digamos, una puesta al día de todo lo que es el atraso de una cultura provinciana como la española, y es volver a hablar de Juan Ramón Jiménez, es volver a hablar del 27, es hablar de Borges, de Lezama Lima, es hablar de Eliot, una labor que además, cuando se publican sus obras completas, se publican sus ensayos, vemos que un Valente, desde muy pronto, desde 1948 y pocos años después, cuando está en Oxford, y a través de publicaciones como la revista Índice, pues de alguna manera nos sorprende, está al tanto del cine italiano, nos habla de la poesía de Pau, nos habla de los sonetos a Orfeo, nos habla en su momento de Monjavé, es decir, esa capacidad para poner al día la cultura y para participar, y con esto quiero cerrar el círculo, para participar en un debate que él aviva ante la idea de que la poesía es comunicación. Él parte de la idea de que la poesía es conocimiento, ¿no?
Vale, pero eso es el primer valente, ese es el valente de las palabras de la tribu. A mí luego me hizo gracia leer en un texto, me parece que es de notas de un simulador, que dice, la palabra no es comunicación, es incomunicación, ¿no? Y entonces es un texto que es con el que quiero acabar. Lo he capturado por pereza de no copiarlo. Es un texto muy breve. Vamos a hacer uso de las nuevas tecnologías. Ahora va a salir la foto, Fernando, aunque no hemos hecho, que salimos espectrales ahí en casa de Valente. Dice, la poesía, y yo con esto quiero acabar, la poesía no solo no es comunicación, es antes que nada, o mucho antes de que pueda llegar a ser comunicación, incomunicación. Cosa para andar en lo oculto, para echar púas de erizo y quedarse en un agujero, sin que nadie nos vea, para adentrarnos en una habitación abandonada, cuya puerta se puede cerrar desde dentro sin que nadie en el exterior sospeche que una puerta se disimula en el muro, y para estarse allí en el claustro materno seguros y escondidos, sin que nadie aparezca, sin que nadie nos saque a la luz pública, desnudos e indefensos, nos saque y nos suplicie y nos repita la sorda letanía cotidiana, la letanía ciega de la muerte. Es decir, sin que tenga que exponerse a esas palabras degradadas, a esas palabras públicas, y que la palabra de Valente, no la palabra solamente del valente poeta, sino del valente ensayista, sea eso que hemos dicho, es decir, esa capacidad de restañar, de unir esa escisión entre la palabra de conocimiento y la palabra de creación, ¿no? Es decir, esa palabra despedazada que yo creo que Valente intentó siempre rescatar. Y yo ahora le voy a pasar la palabra a la material memoria de Valente en Almería, que es Fernando García Lara. Bien, yo tengo que también empezar pues agradeciendo, aunque sea muy sucintamente, a los organizadores y a todos los que han participado o van a participar en estas jornadas de estudio de la obra valentiana, al ayuntamiento, a la Peña El Taranto, a la universidad, etcétera, etcétera. Yo quería hoy dar una especie de repaso por lo que fuera la actitud de Valente frente al poder. Bueno, cualquier operación cognitiva de Valente era muy compleja y concretamente en el caso del poder tiene exactamente la misma complejidad que pueda tener, pues no sé, la operación de la poesía, el pensamiento del lugar donde se ubica el escritor en el mundo contemporáneo. Quiero decir con esto que esa posición exílica, esa posición extraterritorial, es exactamente la posición desde la que Valente ve el poder. Voy a hacer, por tanto, un breve repaso por aquellas cuestiones que se han venido depositando por parte de la bibliografía última sobre esta actitud de Valente frente al poder, frente a la sociedad, frente a entendido por poder todos los poderes, el poder político, el eclesiástico, el cultural, etcétera, etcétera. El domingo 4 de septiembre de 1988 publicaba Valente en la Tribuna del País un artículo titulado Monaguillo 2000, en el que, a propósito de unas declaraciones del escritor Francisco Ayala y de un artículo anterior en este mismo periódico de su buen amigo Luis Wittisolo, se llamaba la atención sobre la deriva acrítica y adocenada que estaba tomando la inteligencia española en unos momentos de ocupación por parte del poder de todos los espacios, de todos los resquicios de la sociedad. 1988. Este artículo produjo un perdurable y acre debate, pues no fueron solamente los aludidos, es decir, Ayala y Wittisolo quienes polemizaron, sino que a ellos se unieron otros tantos escritores y opinantes que pasaban por allí.
Recuerdo la satisfacción que le produjo este hecho a Valente, es decir, haber despertado semejante interés, sobre todo porque su diagnóstico, el diagnóstico sobre la sociedad y la cultura española del momento, venía madurando desde el inicio de la transición y hundía sus raíces en un asunto de crucial preocupación del poeta desde los inicios de su tarea como escritor. Tenía por entonces ya Valente la certeza de que la llamada transición democrática española, entre otras muchas deficiencias, había supuesto la impostura más indecente en el orden de la cultura, así como una lamentable falsificación de la memoria histórica en el terreno de las letras y de las artes. Valente gozaba, en cuanto a la memoria del pasado reciente, de una posición privilegiada y de una perspectiva de primera mano que le permitía ser políticamente más radical que las izquierdas oficiales y de una visión lo suficientemente desprejuiciada como para no compartir la mojigatería pseudo-progresista que por entonces se estilaba. Obligados estábamos entonces a buscar las muchas huellas que se habían borrado y a reconstruir las genealogías que habían caído en el olvido, por muy doloroso y políticamente incorrecto que ello fuera. A ello es a lo que nos invitaba Valente en ese artículo. De hecho, toda su obra venía siendo construida atendiendo al papel y al lugar que el poeta o el pensador debía tener en la sociedad y, por consiguiente, el papel que había de tener frente al poder. Este hecho ocupa en Valente un campo muy extenso en toda su obra, que podríamos llamar algo así como el ataque a todo lo que ostente el poder, ya sea desde la perspectiva de la recuperación, a través del ejercicio de la memoria, de una niñez secada, recordemos A modo de esperanza o Poemas a Lázaro, hasta la denuncia directa del tiempo presente. Pensemos en el fin de la Edad de Plata. Es más, la independencia de su pensamiento y de su obra, de su poesía, alejada de los dictados generales por los que circulaba la literatura española de los años de la transición, hicieron que este poeta, tan beligerante contra toda ortodoxia desde sus primeras aportaciones a la poesía hasta los años 70, fueran del cariz que ellos fuera, si no ninguneado, pues ciertamente silenciado durante el franquismo y los primeros años de la democracia. Es un ejercicio que estoy reconstruyendo ahora y efectivamente Valente en las consideraciones críticas del momento no era precisamente un poeta importante. Y este modo de tratamiento ciertamente injusto en los círculos literarios peninsulares se debía, que duda cabe, a esa heterodoxia intelectual y poética, a ese nadar contracorriente y que resultaba incómodo sin duda a la institución, fuera literaria o política. Sánchez Robaina señala que a partir de Poemas a Lázaro cobra importancia la noción de el poder de la palabra conjurante. Esto es, la palabra poética se enfrenta de forma radicalmente crítica a lo que el propio Sánchez Robaina llama la topía comunitaria, la presión ejercida por el poder. El poeta opone, pues, su escritura a la ortodoxia imperante con conciencia crítica, una oposición articulada en Valente, a juicio, por supuesto, de Robaina, desde dos posiciones complementarias. La denuncia de la devastación de letos por medio de un lenguaje directo y crudo, como ocurre en 7 representaciones, o la crítica a través de la sátira del lenguaje que encarna la historia, como se puede observar en la presentación y memorial para un monumento. De manera que Sánchez Robaina considera que ante la circunstancia histórica y ante el uso deturpado del lenguaje, con la fuerza que ostenta el poder,
Valente recurre a la palabra poética en su uso conjurante. Algún crítico, posteriormente, sin negar que la poesía de Valente abarque el tema del abuso de poder y de la libertad humana, le estoy diciendo al profesor americano, juzga que la obra de Valente es, ante todo, una oposición tenaz a un poder muy concreto, el régimen franquista. Desde esta hipótesis considera que la labor poética de Valente es un ejercicio de libertad disidente y heterodoxa que asume una vocación de ataque en forma de ataque al ejercicio totalitario y ortodoxo que encarnaba la figura de Franco. En consecuencia, este crítico considera que la obra de Valente, asumida una posición exiliada tanto política como poéticamente, está impulsada por la motivación de rechazar las posiciones ideológicas impuestas por el franquismo, incluida el inmovilismo y homogeneidad, y por ello, según opinión de artistas, Valente puebla su poesía de todos aquellos elementos odiados por la dictadura. Subyace en esta lectura, en mi opinión, una idea de heterodoxia que contravendría la interpretación en los términos en que aparece en otros autores y en el propio Valente. Al enjuiciar así la obra de Valente, lo que se está afirmando es que esta obra, más que engendrar un discurso heterodoxo, esto es, liberado de ataduras de la ortodoxia, engendraría un discurso anti-ortodoxo, es decir, ortodoxo en su revés, en su lado negativo. Pero la heterodoxia de Valente en los planos poético y sociopolítico forman parte de una misma moneda. Se complementan mutuamente, se implican a través de una ética vital de carácter radical. Disidencia y trascendencia, para Valente, parecen inseparables la una de la otra. La crítica del lenguaje y la creación de un lenguaje más auténtico van juntas, y lo que representan es una visión moral que constituye nada menos que la visión de la vida misma. El narrador chileno Jorge Edwards valora la figura de Valente en función del insobornable compromiso ético que éste mantuvo con su obra y resalta cómo el poeta gallego plantea una oposición constante, radical, imposible de resolver entre el discurso interesado, tendencioso de las instituciones, iglesias, gobiernos, partidos y la palabra individual, independiente, no enteramente deliberada, que es la palabra del poeta. Para Edwards, el hecho de que Valente acepte un compromiso radical con la palabra poética lo sitúa, dice Edwards, en los márgenes últimos, en la definitiva disidencia. En 2002, el profesor Peinado, Eliot, que asistió al seminario al que antes se aludía, analiza la trayectoria poética de Valente en torno a una lucha entre el unitarismo de sentido maniqueo del poder y la unidad de lo múltiple que defiende Valente. Y ya nos metemos un poco en la metafísica de que tan amante se muestra Peinado. Y juzga este crítico que Valente se enfrenta a las estructuras totalizadoras heredadas, principalmente, del idealismo en el ámbito de la identidad del ser. Las instituciones que ostentan el poder trabajan sobre una concepción del ser en donde éste se define por oposición a lo que le es ajeno. Como consecuencia de esta postura ontológica, la identidad del individuo se congela y es, por tanto, empujado a formar parte de una homogeneidad sin fisuras en donde se perdería cualquier rasgo distintivo. A esa fuerza homogeneizadora opone Valente, según Peinado, una concepción del ser en la cual éste toma conciencia de su identidad en la revelación de la existencia del otro, hecho que dirige la definición del individuo en sentido contrario al que operan los sistemas totalizadores, pues en lugar de engendrar una identidad dicotómica o positiva, yo frente a no yo, se crea una identidad comunicativa relacionable,
yo y tú. Según este planteamiento, Peinado considera que Valente adopta una heterodoxia, en cierto sentido humanista, que asegure que el individuo se incorpora a una unidad sin perder por ello su identidad. En un trabajo, en la monografía que José Luis Pardo dedica a la obra de Valente en el año 2004, reivindica la radical actitud heterodoxa de Valente, una heterodoxia a todos los niveles, político, filosófico, poético, que es entendida como consecuencia lógica de un hondo compromiso ético con su pensamiento y su poética. Este compromiso, recuerda Pardo, le llevó a manifestar de forma arriesgada su disconformidad con el tratamiento que durante el periodo de la transición hizo de la herencia franquista en un tiempo donde salirse del acuerdo de mínimos podía situar a cualquier intelectual en la opinión pública en espacios poco democráticos, del mismo modo que se opuso, en tiempos poco propicios para ello, a poner la poesía al servicio de la ideología socialista. Pardo juzga que esa actitud de negarse Valente a aceptar decisiones histórico-sociales injustas o injustificadas fue mantenida por el poeta en todas las circunstancias anteriores y posteriores a la caída del franquismo. Y esa disidencia intelectual sería finalmente un rasgo en el cual Pardo considera que Valente asume el destino platónico de expulsar al poeta de la ciudad. Alejado del pacto urbano, la posición disidente del poeta le permite a éste enjuiciar y señalar los fallos de la estructura social imperante para reconducir los mecanismos de funcionamiento de la ciudad a su fin último, ser habitada por el hombre. En una línea similar, Gamoneda incide en esa apuesta radical individual del poeta gallego, apuesta que le llevó a alejarse no solo de las tesis dominantes a nivel literario, alejamiento cada vez más profundo de la trayectoria literaria de sus coetáneos, ¿no? Cuestión de recordar aquí las polémicas in crescendo que Valente tuvo con lo que él no consideraba que fuera una generación, tanto como a nivel histórico-político. Para Gamoneda, Valente asume con valentía la complicada responsabilidad de enjuiciar con voluntad crítica tanto la labor poética como la política. Denuncia por ello el pensamiento programadamente débil sobre el que se asientan determinadas actitudes políticas y poéticas del tiempo actual y denuncia también el uso de un lenguaje que impide el desarrollo de un pensamiento crítico y, por tanto, ahondar en las deficiencias de estas actividades. La gran cantidad de estudios, no es cuestión de continuar, en fin, con la enumeración de ellos y su resumen, la diversidad de polémicas suscitadas y debatidas, la variedad de enfoques y la diversificación de los análisis en torno a cada obra, permiten definir el material bibliográfico que yo he venido manejando estos días para ello, en torno a la obra de Valente como un campo ya cosechado, ya abonado. Y aún así, el análisis de la obra valentiana parece encontrarse lejos de su agotamiento. Cada nuevo estudio, y efectivamente los estudios valentianos se están renovando, y en la actualidad la tendencia dominante es la de realizar estudios sobre Valente que pongan en diálogo la obra de Valente con diferentes tradiciones literarias, que las últimas tesis doctorales es de lo que tratan, pues hace patente, en fin, la riqueza literaria de esa obra y cómo efectivamente sigue resistiendo muy bien cualquier asedio crítico, y Paco Escobar lo va a demostrar bien pronto en su intervención de hoy. En repetidas ocasiones se ha dudado de la trayectoria, o se ha dudado de que la trayectoria poética de Valente exista como un compromiso con cuestión histórica, con lo que la sociedad venía. Esa duda ha seguido activa hasta tal punto que en una de las últimas entrevistas que concediera Valente lo dice muy claro:
siempre he sido absolutamente sensible al mundo circundante. Dice Valente en el año 1999, en 2000 más bien. La poética de Valente se desarrolla, de duda cabe, enfrentada a la concepción del hecho poético como siervo de la ideología. De hecho, Valente considera que el compromiso con la sociedad, para que sea realmente efectivo, pasa en primera instancia por asumir el compromiso de la palabra. Es decir, Valente participa de esa idea, podemos llamar hegeliana, que considera que la ética deviene consecuentemente estética. Y construye su pensamiento poético desde un movimiento de rechazo de la estética dominante de su tiempo, de la posguerra. Una de las certidumbres sobre las que se asienta su estética es la que le reporta la lectura crítica del realismo socialista y que lo lleva a reconocer en dicha tendencia un arte que, por querer ser útil en el ámbito de la ética, se vuelve ineficaz en el campo de la estética, sin entregar un resultado útil desde el punto de vista ético, como bien nos enseña Valente en su artículo Literatura e Ideología, referida a Bertolt Brecht, quien, al querer escribir una obra que sirviese en defensa de la ideología socialista, acaba firmando un texto que revela cuánto de negativo existe en la causa política que pretendía transmitir. Este caso le lleva a Valente a establecer esa distinción conceptual entre el tema del poema y el objeto del poema, y dice a este propósito que el objeto del poema es la zona de realidad poéticamente conocida que el poema revela, y el tema es el enunciado genérico de esa realidad que, aún así enunciada, puede seguir estando encubierta. El tema no determina la forma, en cambio, entre esta y el objeto hay un condicionamiento dialéctico. Es decir, el tema no transmite un conocimiento de la realidad, se limita a enunciarla, a señalarla, sin generar una lectura crítica sobre la realidad que se pretende modificar. El objeto, en cambio, sí ofrece un conocimiento de la realidad oculta u ocultada y, por tanto, proyecta una posibilidad de cambio. Por otro lado, sobre la posibilidad de controlar la escritura poética para que éste vehicule una determinada ideología, es decir, para que sea útil a una causa política, considera que cuando el autor se propone intencionalmente escribir sobre algo, lo que produce es un tema, pero este tema no puede condicionar la escritura, esto es, no puede ejercer un control sobre la manifestación poética. El tema, dice, no rige la escritura. Sin embargo, el espacio de realidad revelada por el poema sí establece una relación de necesidad con la palabra como manifestación poética. Y por eso, afirma, el tema es por sí solo prácticamente inerte. Puede haber tratamiento literario en un tema de ausencia de un verdadero objeto. En tal caso, la obra de arte no se produce jamás. Se obtiene, en cambio, un subproducto, literatura de tesis o de tema. Del mismo modo que la estética de Valente tiene su origen en una revisión crítica de los postulados del realismo socialista, que lo sitúa en un camino opuesto, su concepción ética del fenómeno literario se afirma en la dirección contraria a la interpretación que esta tendencia artística entiende el compromiso social. El poeta no puede ni debe estar al servicio de la ideología. La restauración a la libertad original que la profundización estética desarrollada por Valente le impone como misión al poeta, le hace ver que sólo a través del compromiso de la palabra éste puede ser útil a su comunidad. Sólo mostrando su disconformidad con la ley imperante, el poeta puede contribuir al desarrollo de la sociedad. Es decir, la disidencia crítica con el orden establecido es el modo en que el poeta puede devolver a la sociedad la conciencia de su lugar en la historia. En Conocimiento y Comunicación, ya se ha aludido, afirma Valente que todo poema
es un conocimiento haciéndose. El poeta, de este modo, entrega a la sociedad con la que quiere asumir una responsabilidad poética un contrato ético, el conocimiento nuevo que sobre la realidad aprehende en su ejercicio de la escritura poética. El poema ilumina aquella parte de la realidad que hasta que el poema no la hace visible era desconocida, y esa imagen nueva de la realidad construye una noción distinta de la realidad, una noción más completa, que al entrar en contraste con la establecida arroja un balance negativo de esta de la establecida y empujaría al hombre a modificarla en busca de materializar esa idea más justa de realidad que el poema ha ayudado a concebir. Sin duda, es aquí donde reside el carácter revolucionario del ejercicio poético y no en la enunciación de la realidad preexistente, que es lo que, en su opinión, hacía el realismo socialista. Disidencia, heterodoxia, expatriación son atributos que Valente considera esenciales a la actividad poética, a la vez que es lo que el poeta puede ofrecer en favor de la transformación material de la realidad. Vista desde esta perspectiva, el poeta asume un compromiso más profundo con la realidad circundante. De ahí que Valente afirme en su segundo homenaje a Isadora Ducas: un poeta debe ser más útil que ningún ciudadano de su tribu. La poesía ha de tener por fin la verdad práctica. Gracias. Agradecer a los organizadores crear este espacio el lugar del poeta, bueno, pues para sacar a la plaza en términos cervantinos estas cortas primicias de mi ingenio, ¿no? Y bueno, atendiendo a la economía discursiva y temporal, voy a circunscribir mi rápida, somera, casi con un tempo prestísimo, ¿no?, en términos musicales, mi intervención en tres tiempos, casi ritmo ternario. Por un lado voy a dar una primera pincelada a modo de preliminar, luego en segundo lugar algunas categorías conceptuales, directrices, para que puedan tener una visión macroscópica, ¿verdad?, de la pervivencia de la música en la obra de Valente. Ya digo de entrada que para circunscribir mi objeto de estudio a lo que les traigo aquí a colación no voy a poder abordar ni las cuestiones de adaptaciones ni nada, ¿eh? Eso sería un capítulo que estoy preparando en esta monografía Infieris, ¿no?, el trabajo en progreso, ¿no?, como le gustaba a Valente. Y en tercer lugar, ya a modo de coda final, pues para que contrasten esas categorías conceptuales que les voy a exponer en la segunda parte, me voy a adentrar también en cuestiones materiales, es decir, la fonoteca de Valente, de la que he hecho una selección para que puedan hacer también un ejercicio de comparatismo. Y bueno, voy a pasar directamente a las cuestiones preliminares. Reconocerán efectivamente el famoso cuadro de Klee, o Klee, si lo queremos a la alemana o a la inglesa, paisaje, ¿verdad?, con pájaros amarillos, que trata de poner de relieve el subconsciente, ¿no?, la visibilidad de lo no visible. Bueno, en realidad esto se trata de una postal de Valente. Ya verán ahora por qué se lo traigo a colación, ¿eh? Brevemente, libros y lectura. Realmente Valente era un erudito, trabajaba la interpretación, el campo de la hermenéutica y con una voluntad de conocimiento enciclopédico. Pero a mí me interesa centrarme aquí en la lectura, en la escucha musical, la acuidad sonora y también, ya verán, el coleccionismo. Valente se va a hacer de una fonoteca como coleccionista, igual que va a coleccionar postales. Y ya verán el diálogo intertextual que vamos a intentar, e interdisciplinar que vamos a intentar trazar aquí. Se trata efectivamente de la creación, la concepción de crear, forjar un poema a partir de la experiencia estética musical, pero al tiempo le sirve para explorar el autoconocimiento, ¿no? Le he hecho una breve relación, explorar los sentimientos, las emociones, más positivas, más complejas, en algunas ocasiones, por desgracia, también hasta traumáticas, las sensaciones. En definitiva, en suma, en otras palabras, se trata de una exploración estética y también aprovechando la función terapéutica, la meloterapia que nos ofrece esta disciplina. Es importante también atender no solamente
a los discos lo que se escucha, sino cómo se presenta formalmente la materialidad del producto. Es decir, es evidente, ahora les voy a poner varios ejemplos, que a Valente le interesaba la simbología, el imaginario que aparecía en la portada, en la contracubierta, los textos preliminares, es decir, más allá de la música. Por ejemplo, no creo que sea una cuestión casual que aparezcan ángeles, el simbolismo del ángel, tan importante para Valente, se ve en su correspondencia, etcétera, etcétera, la cruz, la rocosidad del desierto, con las distintas texturas, los tambores como símbolo de los rituales, y también hay cierta correspondencia analógica, ¿verdad?, con las postales, ¿no? Obras de Kandinsky, de Clear, Chillida, Tapies, como vamos a ver, ¿no? Voy a avanzar. Aquí tienen esta postal, ¿eh?, de Valente, y sobre todo me interesa ahora poner esa correspondencia imaginética con las portadas de los discos, ¿no? El desierto del Sáhara, el símbolo también del laberinto. Y fíjense ya algunos de los discos que pertenecieron a la fonoteca de Valente, ¿no? De Haydn, la creación, el simbolismo, el círculo, recuerden por ejemplo el poema Tanquam Centrum Circuli, ¿no? Por ejemplo. O el diseño también tan contemporáneo, el primero es otra postal de Valente, con un cuadro de Kandinsky, fíjense la correspondencia también con el disco de Weber, ¿verdad?, y Pierre Boulez. O, por ejemplo, fíjense de Béla Bartók, en La Celesta, o de Arnold Schoenberg, ¿no? Con ese juego también poliédrico, del fragmento, la fragmentación hacia la unidad. E incluso las texturas, por ejemplo, del Requiem de Benjamin Britten, por ejemplo, fíjense la textura rocosa, la rocosidad, desde el punto de vista de esa especie de piedra monolítica, como símbolo también sepulcral, ¿no?, a modo de epitafio. O de Béla Bartók, por ejemplo, esa textura licuescente, ¿no?, tan característica de la música contemporánea. Bueno, pues aquí tenemos efectivamente a Valente con pocos, pero podemos decir, pero doctos, discos, efectivamente con ese guiño quevediano, ¿no?, que fue otro de los grandes poetas leídos, muy bien leídos, imitado, recreado y versionado por Valente, y podemos hablar de una variedad de repertorios y registros, pero prima realmente la calidad selectiva, como voy a intentar de transmitirles aquí. Fuentes y modelos, la fonografía. Bueno, es importante ver la instrumentación con la que trabajaba Valente, ¿no? Lo hemos visto hace poco en la casa, y hay una escucha en alineación vertical y con un sonido envolvente que preparaba Valente. Esta es la parte técnica. Si les interesa más allá del acto, pues podemos seguir para avanzar, ¿no? Amplio espectro y bagaje, desde François Couperin, ¿verdad?, a toda la cuestión del sistema schenkeriano, por ejemplo, y hay una serie ya de claves o de textos para entender su poética musical. Yo pensaba que podía haber también estudiantes universitarios, y bueno, a modo de nivelación les he traído aquí varios ejemplos para animarles a la lectura, me excusan los especialistas, pero bueno, algunos de ellos son realmente significativos, ¿no? El cante la voz, la experiencia visual, 3 lecciones de tiniebla, una autolectura, me parece muy interesante para ver el pensamiento musical, la poética musical, ¿no?, atendiendo a esa categoría conceptual de Kandinsky, o poesía y canción, El río sumergido. Pasemos a los ciclos temáticos y categorías conceptuales. Todo esto a vuelo de pájaro, esperemos que no haya descenso abisal, o bueno, a la valentiana, ¿no?, para ver si podemos luego ascender, ¿no?, valga el oxímoron. Bueno, brevemente, la música clásica en la obra de Valente es fundamental, atendiendo a una visión, digamos, general de la fonografía, de los archivos fonográficos de Valente. Prácticamente buena parte de los discos está circunscrito a la música clásica, pero también como contrapunto entre la música escrita, la música oral, la música de autores cultos, la música popular, Valente realmente sintió fascinación por la tradición étnica, por lo que hoy llamamos música del mundo, y sobre todo con un especial énfasis hacia el compromiso cívico,
ético, ya verás, qué selección de discos hizo Valente, ¿no? También un tercer aspecto importante de indagación, ya les digo, todo esto lo abordo en capítulos en la monografía, solamente aquí se lo expongo, es la conjunción de tradiciones literarias y musicales. Es decir, Valente accede también a la música a través de la literatura, de la poesía. Les voy a poner varios ejemplos luego. Y, por supuesto, la obra de Valente entre la música y otras artes, el principio de unidad. Por último, el rondó final, o la música, la obra poética de Valente, les voy a preparar un recorrido cronológico, porque aunque Valente es verdad que confiesa en determinadas entrevistas, yo llegué a la música como fuente de inspiración un poco tarde, realmente si empezamos a trabajar, a hacer un repaso, desde la década de los años 50, vemos que ya hay una pervivencia de la música. Brevemente, se lo pongo aquí para que vean un poco la pervivencia de la música clásica, desde el canto gregoriano, bastantes discos, del canto gregoriano, hasta Bach, como uno de los autores señeros, y sobre todo le interesaba a Valente la última etapa de los compositores. Se ve perfectamente en Mozart y de forma evidente en Beethoven, y eso se ve clarísimamente en el poema Arieta, opus 111. De hecho, de la sonata 32 de Beethoven tenía hasta 4 discos y un cassette grabado por él mismo y además mecanografiado con los datos, ¿no? Otra de las líneas fundamentales que alentaron su pensamiento musical es Schoenberg, y fundamentalmente su ópera Moisés y Aarón. Si les interesa más adelante les comento, por ejemplo, el motivo del desierto, de la zarza encendida, la visibilidad de lo no invisible, la tensión entre el dinamismo y el estatismo, todo eso realmente influye en Valente, y hay una serie de textos, ¿no? Su relación con Mauricio Sotelo, la ópera, Bruno, el teatro de la memoria, la poética del silencio y la brevedad, a propósito de Weber, e incluso con un diálogo intertextual con el poema Playa de Sánchez Robaina, y sobre todo un aspecto que me parece muy importante porque es una renovación de esa topicalización de las ruinas, es justamente cómo entiende, cómo remodeliza este motivo Valente a partir de la música, de la escucha de la música contemporánea. Si les interesa ese motivo, pues podemos hacer. Brevemente, se ha aludido aquí a las 3 lecciones de Tiniebla. Aquí tienen unas breves directrices de cómo influye el canto gregoriano, por supuesto toda la tradición desde Couperin hasta Tomás Luis de Victoria, ese concepto de Valente de la música negativa, incluso con implicaciones en la mística, y teniendo a San Juan de la Cruz, incluso a Palestrina como telón de fondo, y por supuesto la importancia de la estética musical contemporánea, ¿no? Con esa tríada, Weber, Boulez, Pierre Boulez y Schenker. Por supuesto, lo que antes les comentaba, aquí en 3 lecciones de Tiniebla se cumple la importancia de la oralidad para Valente, y no es el momento ahora, pero es interesante ver un análisis comparativo entre 3 lecciones de Tiniebla y el poema Azomas Talis de Sánchez Robaina. Es interesante verlo. Y, por supuesto, la prevencia de la música sacra desde el canto gregoriano a todas esas formalizaciones genéricas vinculadas con la muerte y la resurrección, desde el requiem, el oratorio, lo vamos a ir viendo. Segundo aspecto, los umbrales de la tradición étnica, ¿no? He detectado huellas, pervivencias, resonancias, ¿no? Reverberaciones ecoicas del tango argentino desde Carlos Gardel, con implicaciones de Jorge Luis Borges. Por ejemplo, he notado la ausencia de Astor Piazzolla, curiosamente, es una ausencia que me sorprende, con esa amplitud de pensamiento de Valente. Bueno, influencia del romancero gitano, la música flamenca, la estética, la revisión que hace de la estética de los fondos, revisando también toda esa categoría conceptual de García Lorca Falla, y una vez más esa conjugación, ese maridaje, esa imbricación entre la música contemporánea y el flamenco, a partir, ¿verdad?, de su colaboración con Mauricio Sotelo, ¿no? Por ejemplo, así después de morir, que tiene muchas implicaciones del requiem, oratorio, pero también flamenco, desde las primeras versiones, ¿no? Enrique Morente, luego Arcángel, etc. No es el momento ahora de trabajar. Bueno, ahí tienen efectivamente 2 espacios fundamentales, la Chanca y la Peña El Taranto, ¿no?
de sobra es conocido. Sin embargo, me interesa más poner de relieve una cuestión que abordo en la monografía, que son ese concepto de rito, de ritual, de ceremonia a través de la percusión. Incluso lo marca Valente muchas veces desde el punto de vista de esa orquestación aliterativa, y bueno, tienen ahí ese instrumento de percusión que hemos visto en la casa, pero ahí están algunos de los discos que realmente le interesaron a Valente. Tercera cuestión, la pervivencia efectivamente de la música con ese diálogo intertextual, con sobre todo la poesía. Se ha hablado de los sonetos a Orfeo, ¿no? De Rilke, efectivamente, traducciones de Porcelán, Keats, esa tríada pitagórica en torno a la música, Valente, Lezama, Zambrano, Octavio Paz y Valente, a propósito de la música del silencio y, como no, la influencia de la generación del 27 y la tradición órfica, Vicente Alessandre y Jorge Guillén como modelos fundamentales. Cuarta cuestión, efectivamente la obra de Valente entre la música y otras artes, también lo hemos comentado aquí en la mesa, los espacios sonoros y vacíos, Chillida y Valente, y lo tenemos por ejemplo en El Fulgor, ¿no? El Blanco, uno de los fragmentos, y las cantigas de Alén. Efectivamente, para Valente el poema es pintura invisible o sonora, y se ve perfectamente la relación Tapies-Valente, teniendo la música al fondo, e incluso con esta referencia que nos es el momento ahora, con Cristina Iglesias también. Hay un diálogo bastante interesante. En definitiva, estas cuestiones ya lo saben, la relación con Kandinsky, Klee, Broto, Salinas, es decir, la pervivencia de todo ese imaginario cultural. Y el rondón final, o la música, en la obra poética de Valente, ¿no? Ya les digo, desde A modo de esperanza, hasta prácticamente ahí tienen todos los poemarios en los que he detectado pervivencia de la música, reelaboración. Valente tenía un oído musical y yo lo descubrí así, como estudiante, hace años. Me llegó un poemario de Valente, empecé a leerlo y me parecía muy, muy musical. Y desde entonces, pues ahí estamos en el camino, ¿no? Bueno, vayamos, para no entretenerles, de la fonoteca a la coda final. Estos son los discos reales, los asientos, podríamos decir bibliográficos, discográficos, de Valente, ¿no? Fíjense, de cantos gregorianos, estas son las ediciones, que yo he podido consultar, una serie de compositores señeros, ¿no? Desde Dufay, Joaquín Diprés, por ejemplo, Thomas Tallis, Couperin, Charpentier, a veces hasta con 2 discos. ¿Sí? Se ve que cuando tiene interés por una obra, una composición, y no solo un compositor, sino a veces un intérprete. Se ve en determinados pianistas, se ve en determinados directores, como Barenboim, como von Karajan. Se ve que también tenía esos intereses, ¿no? De Lalande, Palestrina, Tomás Luis de Victoria, Gabrieli. Y otros discos siempre variados, talento espiritual. Hay muchos, pero yo he hecho esta selección y en concreto le he marcado en negrita, para ir un poquito más rápido, los cantos litúrgicos de Grecia. Realmente, además yo conocía ese disco y es una maravilla, ¿no? Lo que pone de relieve el buen gusto musical de Valente. En definitiva, ¿qué está buscando nuestro poeta? Espacios, atmósferas, paisajes sonoros que puedan tener implicaciones en su obra literaria, en su pensamiento, para la forja de sus poemas, ¿no? Especialmente me interesa como categorías conceptuales la espiritualidad, la muerte y ese anhelo de trascendencia, ¿no? Como vemos entre Lecciones de Tinieblas. Obras y compositores en esta línea, pues fíjense, de Bach, claro está, La Pasión según San Mateo, esta es la edición que manejó Valente, La Resurrección de Händel, el Oratorio y la Resurrección de Lázaro, fíjense las implicaciones tan importantes, ¿no? En el imaginario de la poética valentiana del hijo de Bach. Y tenemos que partir de esa concepción de la cripta, que es verdad que el compositor contemporáneo Sotelo trabaja en esa línea, ¿no? Sí. Haciéndolo dialogar con Luigi Nono, pues Valente también está en esa tradición, en esa órbita y ese proceso alquímico hacia la luz, ¿no? El despertar, el renacer, el fulgor. Hoy lo veíamos, esa espiral, la escalera, la ascensión hasta llegar a la Alcazaba, y entre los autores fundamentales, fíjense también, le he puesto aquí ese ejemplo, ¿no? Vemos la presencia de Bach en Valente, pero también entra en diálogo con otros artistas, como por ejemplo Chillida, ¿no? Y de hecho tenemos en la biblioteca el homenaje de Chillida, ¿no? A Bach, ¿no? Entonces es interesante ver
ese diálogo interdisciplinar. Obras maravillosas de música antigua, por ejemplo, Las Recercadas, ¿no?, de Diego Ortiz, y sobre todo, a propósito de la caracterización genérica, la hibridación, las fronteras entre los géneros, como nos decías tú, ¿verdad? Se ve una serie de géneros, pero sobre todo la experimentación en los géneros, ¿no? La cantata, el poema cantado en todas las distintas formalizaciones, la técnica del recitado cantado o del hablar cantado, que es el Sprechgesang de Arnold Schoenberg, el oratorio, el requiem, la misa, y sobre todo todos aquellos géneros que tienen que ver con una escenificación. Es decir, es como narrar en imágenes, la puesta de la música, pero como pensar en imágenes. Es decir, lo que técnicamente sería ese iconotexto sonoro, ¿no? La imagen acústica, pero también la imagen visual. Y claro, esto es lo que explica la presencia del teatro operístico, la música escénica o la escenificación de la ópera, en buena parte de su fonoteca, ¿no? Hay algunos discos maravillosos, El misterio de Elche, que va en esa línea, ese teatro musical de inspiración religiosa. De Haydn, el oratorio de la creación, el requiem de Verdi, también el requiem alemán, ¿verdad?, de Johannes Brahms, el requiem, como hemos visto antes, de Britten, obras también en esa línea de Messiaen, ¿verdad?, e incluso, fíjense, el oratorio, ¿verdad?, por la tragedia, el holocausto, ¿no?, de Auschwitz, que influyó tanto en Valente, de Penderecki, ¿no? Esto es interesante con el motivo que les decía de la ruina. Y claro está, otras obras fundamentales, ¿no?, de la literatura operística, Don Giovanni de Mozart, El retorno de Monteverdi, etcétera, etcétera. Entre los géneros fundamentales, Valente escuchaba muchísimas sinfonías, de Mozart, cuartetos y quintetos de cuerda, Mozart, Beethoven, el género también del concierto, pero especialmente acusaba una predilección por el género sonata, tanto en la línea de Mozart, digamos como antesala del primer Beethoven, pero especialmente el Mozart último, y la sonata de Scarlatti, y sobre todo, como les decía, esa etapa última de Beethoven, es decir, como antesala de la música moderna. Como antes les adelantaba, la sonata de la sonata 32 tenía 4 discos, que son estos que aparecen aquí. Y especialmente, fíjense lo que les decía, ¿no?, cómo se conserva esa cinta grabada en la que de forma muy cuidadosa va anotando todos los elementos que van a tener luego su influencia en ese poema de la Arietta, ¿no? Bien, otra sonata, y a veces, como les decía, con los mismos pianistas, ¿no?, siente especial predilección entre los intérpretes por Bachhaus. Tienen, fíjense, todos esos discos vienen dados por el mismo intérprete. Y es una constante, He hecho una selección, como antes les decía, ¿no?, el último Beethoven, pero también es muy importante el concepto de las bagatelas o de las variaciones que ven los discos. Es fundamental, ¿no? Pensamos la segunda variación, ¿no?, en lo oblicuo, ¿no?, de Valente, los cuartetos y sinfonías de Beethoven, y especialmente como constante ese gusto, esa inclinación por la espiritualidad estética romántica. Hay mucha también literatura musical sacra, por ejemplo, la misa solemne de Beethoven, la misa también en fa menor, ¿no?, de Anton Bruckner. No me puedo detener, si les interesa algo más, pues nos podemos detener, ¿no? Están todos los importantes, ¿no? La literatura pianística, Robert Schumann, también con cassettes, ¿no? Una selección también de discos muy importante de Schubert y de las piezas póstumas de Schubert. Me interesa también, de nuevo, la última etapa. Y también la variación en los discos, ¿no?, de Brahms, e incluso del posromanticismo y del atonalismo libre. Tenemos, por ejemplo, de Scriabin, ¿no?, las obras para piano. Predilección por las texturas tímbricas, fundamentalmente, la verdad es que hay de todo, pero destaca el piano, las texturas del arpa, la guitarra, le gustaba muchísimo, incluso simbólicamente, ¿no?, esa prosa dramática, ¿no?, de la guitarra, la flauta y el oboe y las cuerdas, fundamentalmente. Pero, digamos, en este
recorrido con un tempo prestísimo, quería destacar fundamentalmente la influencia de la música contemporánea, pero sobre todo de la segunda escuela de Viena. El paso de Arnold Schoenberg a Berg. Aquí tienen realmente una selección de la música que escuchó Valente, y sobre todo es muy interesante una vez más ese cassette grabado de Moisés y Aarón, de Schoenberg también, con anotaciones. De Béla Bartók, también cassette de Béla Bartók, Tchaikovsky, bueno, Xenakis, La Oresteia, Stockhausen, junto a Pierre Boulez, y también denota el buen gusto de Valente, obras de Luciano Berio. Estamos efectivamente en una reflexión estética en consonancia con el arte abstracto, la estética de la retracción, la poética de lo neutro. Todo lo que ha estudiado, ¿verdad?, se ve en el estado de la cuestión por parte de los estudiosos de Valente, se podría aplicar a la música clarísimamente. El silencio, el vacío, los espacios en blanco, el punto cero, la importancia de Kandinsky, de lo espiritual en el arte con la relación, ¿no? Etcétera, etcétera. Esta edición tan bonita, la verdad, de las 3 lecciones de Tinieblas, conjugando la poesía, lo visual y también la música. E incluso tuve la posibilidad de ofrecer ya algún avance sobre la previvencia de Wozzeck, de la ópera Wozzeck, de Alban Berg. Y siempre me llamó mucho la atención ese perpetuum mobile que acaba, ¿no? Entonces yo estaba buscando en la casa de Valente símbolos, elementos que pudieran tener que ver con ese perpetuum mobile. Y es que justamente la ópera de Berg concluye con, se acordarán, ¿no?, el niño, ¿verdad?, huérfano y jugando con el caballito, una especie de perpetuum mobile. Claro, y yo estaba buscando esa serie de caballo balancín como fetiche. Bueno, traigo a colación esta indicación para someterlo a tela de juicio, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos ese caballo, pero también, si se fijan, en la estantería tenemos este caballito, este balancín. Entonces yo me estoy pensando si efectivamente ese gusto del coleccionismo de Valente, simbólico en el imaginario, pues tiene también sus implicaciones musicales. Bueno, esto es lo que da cuando te llevas tantos años yendo buscando el detalle, ¿no? Que veas hasta los caballitos ya moviéndose en cualquier parte, ¿no? Bueno, a Valente le interesó efectivamente ese juego también de la repentización. Aquí los amigos y las personas que lo conocieron, me gustaría que me echaran un capotazo, pedí el comodín, a este comodón, porque yo me imagino que Valente tendría una facilidad espantosa para repentizar. Igual que veo que tiene una disciplina mental de ver clarísimamente lo que quiere decir, y que conservamos estadios redaccionales de su poema y que él escribía, me parece de una disciplina extraordinaria. Pero creo que también tenía esa capacidad de repentización, es decir, una facilidad extraordinaria por el oído musical. Y yo creo que eso también lo estaba buscando en la música de tradición popular, en la oralidad, la puesta en escena, el acto performativo, lo que es el espectáculo en vivo y en directo. Y yo creo que esto es lo que le llevaba a estar en la Chanca, lo que le llevaba también en cierta medida a estar en la Peña del Taranto, escuchando el flamenco en vivo y en directo, la escucha, además de apelar, ¿no?, de remover las emociones. Y bueno, la discografía es maravillosa. He hecho aquí una selección, el 25 aniversario de la Peña del Taranto, grandes maestros, ¿no?, como Pepe de la Matrona, los cantos andaluces de Navidad, con cantadores como Bernardo de los Lobitos, Manolo Vargas, Pericón de Cádiz, El Culata, casi nada, ¿no?, la flor y nata de Cádiz, ¿no?, e incluso casetes muy interesantes como, por ejemplo, Tauromagia, de Manolo Sanlúcar, hombre, que tiene también sus implicaciones con la muerte, el ritual del toro. Es una obra pensada en imágenes a través de la música, e incluso de música andaluza destaco de Campuzano Andalucía espiritual, ¿no?, por todas las implicaciones valentianas. Bueno, aquí tenemos el famoso disco, ¿verdad? Fado, pues he seleccionado a Amalia Rodríguez, el concierto en el Olimpia, ¿no?, de París, música espiritual mexicana, incluso de cantautores, ahí tienen una selección, música cubana, música chilena. Son los discos originales, lo que pasa es que lo he hecho yo en ese formato, esa especie de lente, ¿no?, un poco con ese guiño a Valente, folclore venezolano, peruano, folclore boliviano, folclore también argentino,
caribeño, amazónico, folclore y canción americano. Fíjense la variedad de repertorio, de registros, de músicas del mundo. E incluso el folclore y la canción española. Tiene, por ejemplo, de Rocío Jurado las canciones de España, canciones de autor, de Raimon, o la canción francesa de autor, por ejemplo. De hecho, hay una selección para que vean. Y especialmente me gustaría destacar cómo Valente es especialmente sensible a la recuperación de un patrimonio perdido, es decir, Valente se da cuenta de cómo el hecho de registrar la música fijada puede servir para estudiar piezas o composiciones que han pervivido en la memoria, ¿no? En el imaginario colectivo. Entonces es especialmente sensible, por ejemplo, los discos en los que se rescatan romances sefarditas. Ahí le he hecho una selección, cantos arameos y otros cánticos transmitidos mediante la oralidad. Aquí tiene una selección, pero por ejemplo tiene hasta discos en ruso. Que por ejemplo este no lo conocía yo, y eso que soy un melómano empedernido, pero este disco no, y bueno, me ha costado también identificarlo porque no sé ruso, ¿no? O por ejemplo hay discos que tienen como señas de identidad, y vaya el guiño, ¿verdad? Un gran amigo de Valente como Goytisolo, la reivindicación y el compromiso social. Hay muchos discos relacionados con la liberación de Vietnam, de Cuba, esa idea del compromiso, ¿no? Tan valentiano. E incluso la memoria viva de la guerra civil, con testimonios de la época, música autóctona, con marca de autor, es decir, cómo desde el prisma o la marca autorial se van filtrando esas músicas también que han pervivido, ¿no? En el imaginario. Y solamente le apunto esto y ya voy cerrando. Es interesante estudiar la música para ver también los gustos fílmicos de Valente, que es una de las cosas que realmente yo creo que merecerían un trabajo. Yo le he puesto aquí un ejemplo, pero creo que es una línea de investigación que habría que desarrollar en el futuro, porque en la monografía, que ya es bastante extensa, tendré que cerrarla y esa cuestión la voy a apuntar. Pero bueno, yo creo que podría ser una tesis doctoral muy, muy bonita. Aquí le pongo, por ejemplo, esta película, ¿no? Los Calchaquís, con la banda sonora de Theodorakis. Creo que es interesante. De nuevo, pensar en imágenes, ¿no? A través de la música. Y ya voy cerrando. Y hay también una apertura fundamental de Valente, ¿no? hacia los nuevos tiempos, hacia la música, es decir, la cuestión palpitante, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Bueno, he hecho aquí una selección, por ejemplo, de jazz y gospel, lo que tienen ahí, pero de pop y rock, discos de Madonna, de Tina Turner, de blues, de folk rock, de música electrónica, New Age y de rock progresivo. Tenemos, por ejemplo, a Vangelis, ¿no? Y esto es un pequeño guiño y detalle a mi querido amigo Ramón, que anda por ahí. Creo que este disco es muy interesante. El autor es Grunewald, es realmente interesante, y lo que nos ha legado, toda esa transmisión de piezas de Parcel, de Cabezón, es maravilloso. Pero es interesante que sea un organista o arquitecto, y además que el disco esté grabado en un espacio sonoro, con esa sonofera arquitectónica tan peculiar, ¿verdad? A nivel, en el plano acústico de una iglesia. Entonces me parece que este disco es interesante. Y sobre todo, y ya con esto concluyo y no les robo más tiempo, hay una serie de discos muy interesantes en los que Valente escuchaba a grandes poetas de la tradición, escucharlos recitar de viva voz, diríamos, ¿no? Yo le he hecho aquí una selección, por ejemplo, los estudios históricos con grabaciones de Baroja, de Juan Ramón Jiménez, un disco muy bonito. Otro, La voz de Cernuda, en esta colección de la que tiene Valente una serie de discos. Y fíjense qué poemas también, está Lázaro, está Góngora, esto sería otro cantar, y contar, que no es el momento, o de León Felipe, con su perspectiva poética. Y ya concluyo. Especialmente hay algunos discos en los que aparece una dedicatoria. Y yo he elegido esta para cerrar la intervención, puesto que estamos en un marco de homenaje a Valente. ¿No? Y son los versos recitados por Lezama, y además aparece una dedicatoria de la esposa de Lezama, ¿no? María Luisa de Lezama Lima. Dice así, con estas palabras, pues ya cerramos la intervención, ¿no? A José Ángel Valente, este recuerdo para que lo acompañe siempre. Y yo creo que por esta
por este motivo nos hemos reunido hoy, ¿no? Así que muchas gracias. Pues sí. Bueno, sí, quería hacer una pregunta. Sí. Yo creo que el trabajo que plantea Paco ha planteado todo su repertorio, toda su tradición particular, musical, ¿no? Pero en esa monografía que tú estás preparando, llevas trabajando toda tu vida en ella, me gustaría que fueras de forma muy sucinta a aplicar este aprendizaje, esta influencia musical, este repertorio que tenía en su casa, que tú has trabajado maravillosamente. ¿Cómo se aplica tu monografía sobre la vivencia de la música de Los Ángeles? Y se podría anticipar, solamente se podría el ejemplo, el índice temático que está trabajando y que, por supuesto, el tema de la relación de la música y la poética es una clave fundamental en la trayectoria de poética de Los Ángeles, y que nadie como tú, porque tú tienes los dos conocimientos, el de filólogo y de músico, ha podido profundizar incluso monográficamente en poemas concretos de José Ángel, ¿no? Aunque sea solamente enunciar los ejes temáticos, el índice general, para que se pueda apreciar cómo aplica toda esta influencia musical, de esa referencia musical de José Ángel, de su propia discoteca, por así decirlo, Sí. en su obra concreta, ¿no? Sí, en cuanto al índice, como línea, digamos, esenciales, tiene que ver con la segunda parte que he expuesto. He hecho una síntesis de los capítulos, pero por ejemplo, cuando enunciaba la prevencia o cómo Valente interpreta a Schoenberg, por ejemplo, hay un capítulo el que de manera general se expone la influencia, la importancia, por ejemplo, de esa técnica, ¿no? Del Gesang-Sprache, ¿no? Por ejemplo, pero luego, dentro de ese mismo capítulo, hay un estudio monográfico de cómo está reescribiendo e interpretando Moisés y Aarón a través del libreto y a través de los propios textos de Schoenberg. De hecho, en ese capítulo hago como un ejercicio de comparación, qué es lo que toma Valente de Schoenberg para distinguir las voces de los ecos. Es decir, para que se vea lo que imita Valente, cómo lo reacomoda a su pensamiento poético y luego los resultados que ofrece. Y, por ejemplo, es muy interesante todas esas alusiones, claro, que he ido repasando desde el primer poemario hasta el último. Por ejemplo, la presencia fundamental, la importancia de un personaje como Moisés en Valente. Claro, uno dice, bueno, pero es verdad, por ejemplo, está pensando en un poema que le dedica a Vicente Alessandre y lo compara a Vicente Alessandre con Moisés. Claro, es cierto, pero si tú pones el libreto determinados pasajes con algunos versos de Valente, se ve que lo está imitando el libreto de Schoenberg. Entonces es muy interesante ver cómo se apropia de ese simbolismo, por ejemplo, de la zarza ardiente, ¿no? Aparece en muchos momentos de sus poemas, pero en algunos se ve que está imitando. O, por ejemplo, si nos vamos a los ensayos, tiene esa entrevista que tiene, hoy hablamos, ¿no? De Mahler, ¿no? Claro, efectivamente, y se retrotrae a cómo se compuso parte de la ópera en la década de los años 30 en Barcelona. Y entonces eso es como una especie de pretexto para que empiecen a conversar sobre la pervivencia de Schoenberg. Es muy interesante porque también, si uno se va al diario, tiene una anotación de qué es lo que le interesa, cuáles son los subtemas o mitemas, ¿no? Atendiendo a la metodología de la mitocrítica o el mitoanálisis que le interesa de esa ópera de Schoenberg. Y efectivamente, cuando uno hace el repaso de los poemas de Valente, ve lo que está imitando y lo que le interesa, ¿no? Entonces, pacientemente he tratado de hacer un análisis de comparatismo, pues con todos los ensayos, las entrevistas, los poemas y el subtexto o el hipotexto de Schoenberg, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, las reflexiones que tiene, antes lo decía, ¿no? La visibilidad de lo invisible. Bueno, es que hay una parte fundamental de la ópera de Schoenberg donde es justamente eso. Es justamente Aarón es el símbolo de la locuacidad.
de la verborrea, ¿no? Y se ha hablado antes, tú lo decías, ¿no? Y también la crítica a los medios de comunicación, la palabra banal, la banalización de la palabra, el volver, ¿no?, a la esencia de la palabra primigenia. Bueno, pues Valente interpreta a Schoenberg desde ahí. Y se ve perfectamente luego las implicaciones que tienen sus poemas. O, por ejemplo, el final truncado, como saben, esta ópera consta de 2 actos y el tercero inconcluso, ¿no? Cuando dice el pasaje en alemán, ¿no? Das Wort, ¿no? Das mir dativo, ¿no? Fällt, ¿no? Palabra, la palabra a mí me falta, ¿no? El dativo. Bueno, pues es un leitmotiv que utiliza Valente en algunos de sus textos, de sus reflexiones, pero que tiene también unas implicaciones en sus poemas, ¿no? Es decir, Valente se apropia también de esas categorías conceptuales y las acomoda a su pensamiento y las lleva luego a las versiones creativas, ¿no? Entonces he trabajado también esos distintos niveles para que se vea un poquito la carpintería, la cocina valentiana, ¿no? Es decir, cómo se apropia de la fuente, la reelabora y finalmente sale su voz personal, ¿no? Entonces, eso lo he hecho con todo lo que aquí les he ofrecido, que es una selección, ¿no? Decía Ramón que llevo toda mi vida. Bueno, en realidad llevo media. Para ser honesto, llevo casi media. Sí, pero bueno, no hay prisa. Pues nada, sí, intentar ser breve porque... Por curiosidad, ¿el fondo de discoteca permanece en la casa o...? Sí, efectivamente. Bueno, y ya aprovecho para agradecer, para ser respetuoso, solicité el permiso y lo que hice fue, para no toquetear mucho, en ese sentido estoy acostumbrado, como todos los investigadores, ¿no?, a trabajar incluso en el fondo antiguo con manuscritos del 16, sabemos la importancia, ¿no?, la delicadeza que hay que tener, pues cogimos en el mismo orden en el que está, en el que yo me lo encontré ahí, lo pusimos en la mesa, en el mismo orden, y le hice una foto para ni siquiera manosear, uno a uno, pacientemente, y cuando terminé el bloque, se sube, se baja el otro, en ese mismo orden, de tal manera que está en el orden en el que yo me lo encontré. Y bueno, necesitaba hacer esa consulta porque llevaba bastante tiempo detectando, trabajando con los libretos, con lo que yo pensaba que era la fonoteca ideal de Valente. Claro, entonces, fíjense la paciencia, que es un placer también, ¿no? Pero yo tenía que ir a las fuentes materiales, entonces tenía que pasar por ahí, sí o sí, para ser honesto, ¿no? Y para poder decir, estas son las ediciones de Valente, lo leyó tal pieza bajo la dirección de tal director o directora, ¿no? O tal intérprete, claro, y tenía que pasar por ahí, así que bueno, hemos dado otro pequeño paso y ya se trata de que no sea un perpetuum mobile, ¿no?, sino tratar de cerrar, que haya cierta coda. Para mí ha sido un descubrimiento el ejercicio, que te felicito por eso. Y entonces quiero aprovechar para sugerirle a los organizadores de esto que, si fuera posible, porque así financieramente fuera, pues, que nos pudieran visitar de nuevo, quizá en esta ocasión, más detenidamente sobre el flamenco, sobre el que he leído algún artículo. Perfecto. Tuyo. Un placer. No, yo se lo sugiero a los organizadores. Un placer. Para concretarnos más ya en el asunto, porque yo he leído algún artículo tuyo al respecto que también me ha resultado deslumbrante, ¿no? Con la novedad, vamos, porque es un aspecto de Valente que no he tenido. Yo te agradezco. Y te urjo a que acabe la monografía, que podamos leer. Sí, la verdad es que estos artículos que han salido al final, sí, ya 5, pero han sido porque, bueno, lo que suele suceder, ¿no? Tal revista... Estoy preparando un monográfico, Paco, envíame, tú que trabajas relación entre música y literatura, y he aprovechado para ofrecer un pequeño avance, ¿no? Con 3 lecciones de tinieblas, con la pervivencia de Bert, por ejemplo, con el flamenco, la poética de los fondos.
son avances, pero realmente la cuestión del flamenco, ahí eso son unas primeras directrices. La cuestión es más honda, más profunda, de cómo reinterpreta Valente incluso determinadas coplas del flamenco y cómo las reescribe de su imaginario, ¿no? Es muy conocido el caso de la piedra del centro, ¿no? de la soleá de la Cerneta. Fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar, y después de mucho tiempo mi centro pude encontrar. Pero Valente va haciendo distintas variantes redaccionales y las va llevando también a su imaginario, ¿no? Y es un proceso fascinante. Él hace con la flamenca en un momento determinado. Yo tengo la suerte de que me dedicó una serie de cantar donde se pueden cantar perfectamente en soledad, casi todas en soledad. Tengo 11 cantares haciendo bueno, él se acerca al flamenco con una forma muy sugerente, ¿no? Al principio, digamos, con la curiosidad del intelectual por el mundo del flamenco. Pero él realmente, hasta que no está aquí en la Almería y se integra en la Peña y los amigos, es cuando él empieza a conocer el cante flamenco, la persona del cantador, lo que es una figura, el cante, el misterio, el duende, que a eso le gustaba en absoluto, decía que eso del duende era mentira, absolutamente mentira, pero el sitio para sí se acerca de una forma muy interesante. Sí, ahora, como dice Fernando, porque no se ha hecho absolutamente nada sobre esa vivencia de cosas que hacer y el mundo de eso. Sí, hay una perspectiva muy interesante de trabajo, y es lo que explica por qué Valente cada vez más se está versionando al flamenco desde la interpretación flamenca. Y es que como era un poeta tan musical, con un poquito de habilidad, cazando bien lo que son las fronteras, no es más las fronteras, ¿no? Entre la métrica poética y la métrica musical, se pueden hacer adaptaciones muy bonitas, ¿no? Lo que hizo Carmen Linares en Pache, ¿no? Con Gerardo Núñez, por ejemplo, se pueden hacer cosas realmente interesantes. Incluso yo me he atrevido a hacer también algunas adaptaciones con Rafael de Utrera y con Antonio Moreno, que es un músico instrumentista de contemporánea. Y realmente yo me lo he pasado en grande, porque es un espacio para la creatividad extraordinario. Es dificilísimo. Es muy difícil, muy difícil. Sí, para lo que es ligar los tercios, lo que nosotros decimos. Ahora eso, políticamente, puesto, los cantores están acostumbrados a cantar de una forma, no te respiran, no te respiran. Eso es totalmente difícil. Pero en fin, sí, pero es cierto. Es cierto. Es cierto. Esta chica que va a cantar el final. Bueno, yo